Monseñor Pedro Barreto, qué gusto saludarlo, muy buenos días, de verdad que estamos muy complacidos de esta designación, le hacemos llegar nuestro saludo, nuestra felicitación en este tremendo encargo que sabemos y no tenemos la menor duda va a llevar no solo con mucha responsabilidad, sino va a ser fundamental para plantear una agenda importante para la Iglesia en nuestro país. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Yo estoy ya en la tarde aquí en Roma y la verdad es que no es algo de mi asombro por esta designación, yo diría inesperada e inmerecida, pero que hay que asumirlo desde la óptica del Espíritu Santo que guía la Iglesia, a través del Papa Francisco, lógicamente. Entonces yo estoy muy animado de poder ser como cardenal un auténtico consejero, colaborador muy estrecho del Santo Padre, y esto es lo que se me pide en este momento, vivir en esta verdad de la realidad de nuestro país, tan dura, tan difícil, tan compleja, pero al mismo tiempo llena de esperanza, llena de alegría, como el mismo Papa lo manifestó en su reciente visita a nuestro querido Perú. Sí, visita que comentamos, Monseñor Barreto, con usted aquí en el programa, y usted se sentía pleno y claramente identificado con esa agenda que planteaba el Papa Francisco cuando estuvo aquí, y con mucha nitidez nos dijo que había sectores desprotegidos, vulnerables, que no estaban siendo considerados no solo en las políticas públicas, sino que estaban claramente excluidos de cualquier posibilidad de mejora en su vida cotidiana. Y en ese sentido leo una declaración suya en el diario El Comercio que dice: la Amazonía para usted será central en una agenda que hay que procurar sacar adelante. Sí, en ese contexto que muy bien has explicado, esta es la política del Evangelio de Jesús, no solamente es de Francisco. Él nació pobre, vivió entre los pobres y privilegió a los pobres, a lo que ahora el mismo Papa habla de descartables, de insignificantes, y creo que desde ahí tiene sentido la misión evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia no excluye a nadie, pero sí privilegia a aquellos que están excluidos, a aquellos que están alejados. Y dentro de ese marco evangélico, podríamos decir que es el mismo Jesús el que nos invita, a través del Papa Francisco hoy, a vivir el Evangelio desde la Amazonía. La Amazonía es considerada como algo insignificante, algo relativo. Muchos de nosotros, los peruanos, y yo reconozco hasta hace relativamente poco, desconocía que el 63% del territorio peruano es amazónico. Creemos que todo es Lima, que es Trujillo, que es Arequipa, que no, la costa como si fuera lo más importante. No, el 63% del territorio es amazónico y por tanto tenemos que privilegiar a aquellos que son considerados como los insignificantes de nuestro país, como son las poblaciones indígenas, y que ha querido el Papa Francisco en su visita que tuvo en enero pasado, de decirles a ellos no solamente que son los interlocutores válidos a los pueblos originarios, sino también que ellos son ahora protagonistas de una nueva evangelización. Sí, Monseñor Barreto, pero ¿cómo hacemos, coincidiendo plenamente con lo que nos acaba de decir, para hacer compatible lo que en los últimos años se ha promovido intensamente desde el Estado peruano, y es, digamos, este camino a lo que
los gobiernos han llamado el desarrollo, basado en un conjunto de actividades centralmente extractivas, pero que muchas veces, en muchas oportunidades, no solo han generado tensión y conflicto, porque han ido y se han querido hacer o se han hecho de espaldas a las propias comunidades. ¿Es posible o no compatibilizar ambas cosas? Es decir, darle un sentido más comprensivo al Estado de Derecho, sí a las inversiones, pero a la vez con un respeto a los derechos de las comunidades, no solo, digamos, en un diálogo que tiene que ser, digamos, intercultural, sino que claramente respete la voluntad de ellos también. ¿Cómo la Iglesia, en esta nueva agenda que se va a procurar, se puede incorporar ese elemento central? Mire, en realidad, si uno lee la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, él habla con mucha claridad, por ejemplo, que en el número 38 de la encíclica habla de los pulmones del mundo y entre ellos cita la Amazonía. Y la Amazonía tiene que tener una preocupación especial no solamente para la Iglesia, sino también para los empresarios, los políticos, porque sin duda alguna la Amazonía es uno de los pulmones del mundo, con la cuenca fluvial del Congo y los diversos acuíferos. Pero no es solo la Amazonía porque produce el 20% del oxígeno del mundo, porque es la reserva más grande de agua dulce del planeta, sino fundamentalmente porque ahí viven 40 millones de hermanos y hermanas. De esos 40 millones, 30 millones, o 3 millones, perdón, 3 millones son de poblaciones indígenas. Y uno se pregunta, ¿por qué solamente son 3 millones de indígenas? Ajá. Y es que la historia nos dice, y a principios del siglo XX, nos habla también de esa extinción, yo diría irracional, criminal, de las poblaciones indígenas, porque no son para muchos algo significativo. Usted recuerda, creo que es muy importante decirlo, aunque duela, que un expresidente del Perú dijo, con motivo del problema del 2009, el Baguazo, que son los indígenas ciudadanos de segunda categoría. Esto es inadmisible. Esto realmente la Iglesia quiere poner como protagonistas a aquellos que consideran que son de alguna manera de segunda categoría. Y aquí tenemos que ver que hay que poner en primer lugar la dignidad de la persona, de todas las personas y especialmente de los indígenas, por encima de los intereses económicos. Sí, ahora, y eso siendo efectivamente claro en el Laudato Si, o digamos también en lo que el Papa nos dijo cuando visitó y ahora lo está reafirmando, no está exento de, digamos, lo que puede terminar siendo una crítica y hasta dónde se puede argumentar eso, si es que la lógica de los gobiernos es seguir procurando el desarrollo y el crecimiento, sosteniendo una economía en base a este tipo de inversiones, sobre todo en el ámbito extractivo. Insisto en mi pregunta en relación a este tema, no se puede hacer efectivamente eso de espaldas a los pueblos indígenas y a quienes a veces terminan siendo víctimas de situaciones que por supuesto no han fomentado ni creado, pero es tan real como eso, esa es la tensión. ¿Es compatible? ¿Es posible hacerlo? Hay que pensar una lógica distinta. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, de la Iglesia? ¿Cómo se va a trasladar? Porque hay mucha expectativa en torno a eso también. La experiencia que usted, Monseñor Barreto, ha desarrollado en el centro del país a una lógica de la Iglesia a nivel nacional para que por lo menos vea una perspectiva distinta el papel de estos sectores tan desprotegidos como los pueblos indígenas que usted ha mencionado. Sí, en realidad lo que sí es muy importante enfatizar, y el Papa lo dice en la encíclica Alabado Seas, es una crítica frontal con el sistema tecnocrático actual. Incluso el Papa se atreve a afirmar que hay que cambiar este sistema.
Este sistema no tiene rostro, es inhumano, no tiene en cuenta la persona humana, y menos a aquellos que están relegados, que aparentemente no tienen nada que enseñarnos, y aquí vuelvo a repetir el texto que el Papa Francisco dijo en Puerto Maldonado, que ustedes nos tienen que enseñar a nosotros como iglesia a vivir en armonía con el agua, el aire y la tierra. Y por tanto, lo que está en el fondo es la causa de esta crisis. Si dejamos que la economía prime en la política del país, como está demostrado, es decir, hay como una especie de carta abierta, carta libre para aquellos que hagan la inversión, y yo lo puedo decir con mucha claridad. ¿Cuántas subastas ha habido de la fundición polimetálica de la ciudad de Loroya? Es verdad. Ha habido como 6 subastas. Sí, pues. Nadie se ha presentado. Y encima el gobierno ha permitido elevar los niveles de contaminación a niveles realmente inaceptables, con tal de favorecer la inversión extranjera en la explotación de los recursos. Creo que es un error decir que el país es un país minero. Es verdad, hay una explotación minera, pero esencialmente es un país agrícola. Y esto tenemos que reforzar. Mientras no se cambie los parámetros del sistema tecnocrático, dice el Papa Francisco, no podemos hablar de un cambio de mentalidad. De acuerdo. Monseñor Barreto, hay otros temas que son importantes también y quiero preguntarle por algunos de ellos, con cargo que cuando ya esté en Lima podemos conversar de manera más intensa o extensa sobre algunos otros. Hay también en los últimos tiempos un creciente conservadurismo que en algunas situaciones ha llegado a cuestiones extremas y fundamentalismos. En los últimos tiempos se ha discutido mucho, por ejemplo, las políticas públicas vinculadas al enfoque de género en un país donde lamentablemente la violencia contra las mujeres es moneda corriente, pero sin embargo hay sectores vinculados a distintos ámbitos y también de la Iglesia que han, digamos, más bien promovido posiciones distintas a que las políticas públicas se hagan de la perspectiva correcta de cara a la igualdad de oportunidades. Estas grandes movilizaciones que han habido también en torno a estos temas. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es su punto de vista en relación a ese asunto, tomando en cuenta lo que inicialmente dijo? Hay en el Perú y en otros países sectores que son más vulnerables y por lo tanto hay que apuntar con políticas focalizadas para revertir esas situaciones de injusticia. Sí, en realidad yo repito lo que dijo el Papa Francisco en Puerto Maldonado, refiriéndose al tema de la mujer. La mujer ha sido maltratada, ha sido relegada, ha sido de alguna manera irracional también postergada, y ahí vienen las consecuencias. Este machismo imperante nos hace tomar conciencia de la urgencia de reconocer el rol protagónico de la mujer en la vida de la familia y en la vida de la sociedad y en la vida de la política. Creo que es muy importante tener en cuenta que el varón y la mujer fueron creados por Dios en igualdad de circunstancias, pero es la cultura, la sociedad la que ha ido relegando a la mujer en un segundo plano, pero que recientemente hay una apertura muy grande a la participación de la política, en la política de la persona de la mujer, en la parte económica, pero lamentablemente digo, este feminicidio que nos horroriza, no solamente en el mundo, sino en el Perú, sí, pues, nos hace tomar conciencia de un trabajo que necesitamos urgentemente insistir en este papel de la mujer en la sociedad peruana y, por qué no decirlo, en la sociedad mundial. Pero esa manera de cómo la sociedad, marcada por el machismo que usted bien ha descrito, Monseñor Barreto,
hace que se caracterice a la mujer de determinada manera y se le niegue la posibilidad de desarrollarse en igualdad de condiciones que los hombres, a quienes se les atribuye solo algunas maneras de ser. Pero algunos dicen que luchar contra eso es tener una ideología de género y no un enfoque de género, que es lo que, por lo menos en este modesto programa, creemos que es lo apropiado, debe incorporar las políticas públicas. Sobre eso, ¿qué habría que decir? Bueno, en realidad volvemos a la pregunta inicial. Hay sectores, yo diría, no muy grandes, que en la sociedad, en la economía, en la política e incluso en la iglesia, que tienen posiciones que responden a intereses de grupo. Y cuando los intereses de grupo inciden en el bien común, ahí vienen las distorsiones. Yo creo que la Iglesia tiene unos principios, unos valores irrenunciables y habla de una dignificación del papel de la mujer en todo campo de acción. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes que no va a ser fácil este enfoque de género, que me parece lo más adecuado para dignificar tanto al varón y a la mujer, cada uno en su propio rol. De acuerdo. No porque uno sea varón va a ser mejor. De hecho, sin mujer no hay vida. Es verdad. Sin la mujer no hay sociedad. Sí, pues. Y el último tema que quiero preguntarle, agradeciendo su gentileza y sumándonos, no sabe la cantidad de gente que nos está escribiendo, saludando su designación como cardenal. Gracias. Monseñor Barreto, quería preguntarle la última, y por estos días toda una discusión que se ha abierto en torno al conflicto armado interno, a la violencia que tanto daño nos hizo y que, como dice el informe de la Comisión de la Verdad, fue iniciado por la brutalidad de Sendero Luminoso y el MRTA, pero también se cometieron algunos actos por algunos militares en algunos contextos determinados y que también deben ser juzgados. Pero hay una arremetida muy clara contra el lugar de la memoria, eso es evidente, porque dicen que, inclusive algunos se han atrevido a decir, que hace apología al terrorismo. Y, digamos, Huancayo y Junín fueron escenario de la violencia, también lo fue Ayacucho, y en el Perú también hubieron sucesos muy dramáticos. ¿Cuál es el punto de vista suyo sobre este tema? ¿Qué cosas, cómo abordar el tema de la memoria? ¿Qué hacer con este lugar de la memoria? Bueno, el lugar de la memoria, como su nombre lo indica, es recordar un hecho, yo diría, que nunca más debe suceder en nuestro país. Es la violencia política y armada que hubo en la década de los 90 y de los 80, ¿no? Entonces, en realidad el lugar de la memoria nos tiene que gritar: basta ya de violencia, cualquier signo de violencia, venga de donde venga. Hay mucha sangre derramada e inocente en nuestro país. Por eso yo diría que hay que recordar con mucho aprecio este lugar de la memoria, pero también hacer memoria de lo que significó esos días aciagos. No se trata ahora de decir este o aquel, se trata de que tanto este o aquel eran peruanos, pero peruanos que o defendían al país, pero cometieron excesos, o aquellos que creían que la violencia era el camino de la liberación de nuestro país. Creo que ambos estaban equivocados. La violencia, lo dice el magisterio de la Iglesia, genera nuevas violencias. Hay que construir la paz, y esa paz es posible mediante el respeto de la persona humana, sea quien sea. Y las ideologías tienen que desterrarse, aunque todos tenemos una ideología, pero no debemos guiarnos por la ideología, sino más bien guiarnos por ese espíritu que busca el bien de la persona, de toda la persona, y el bien común de todos.
Y nos piden una breve reflexión sobre la corrupción en nuestro país. El Papa Francisco también se refirió a este inevitable tema en un país donde lamentablemente esto ha terminado atravesando nuestra sociedad y siendo uno de los principales problemas que impiden probablemente ser mejores. ¿Qué habría que decir sobre eso? Bueno, tenemos que aceptar una cruda realidad. Ya no hay que hablar de la corrupción, hay que hablar de una gran corrupción enquistada en todos los niveles de nuestra sociedad peruana. Y la Iglesia no está exenta en eso. Y en segundo lugar, tenemos que luchar con mucha intensidad desde lo más pequeño. Hay que tener una cultura de la honestidad, valorar la honestidad. Y esto, de alguna manera, tenemos que aceptar que este es un gran desafío que nos ha dejado el Papa Francisco en su visita al Perú. Él decía, por ejemplo, pecadores sí, corruptos no, porque el pecador reconoce su pecado, se arrepiente y puede obtener la indulgencia de Dios. El corrupto nunca va a reconocer que es corrupto y se va a hundir más en ese ciénago que es la corrupción. Y lo otro que me parece muy importante, porque lo de Odebrecht, la empresa Odebrecht, es simplemente la punta del iceberg, se puede decir así, de una red internacional, ¿no? Son más de 5 países en América Latina que están, yo diría, deteriorados moralmente por la influencia en las más altas esferas. Aquí recuerdo la frase que el Papa Francisco nos dijo a nosotros, los obispos del Perú, el domingo 21 de enero pasado. ¿Qué pasa en el Perú? Que los expresidentes están en la cárcel o están ahí cerca de ella. ¿Qué pasa en el Perú? Esta pregunta tenemos que hacérnosla para que nunca más, ni en pequeña escala, ni en mediana escala, ni en gran escala, se dé esta comisión del delito mediante la corrupción. Monseñor Pedro Barreto, le agradezco muchísimo por esta conversación. Seguramente vamos a tener oportunidad de conversar ya como cardenal. Usted esto va a ser en Roma, ¿no es cierto?, donde se va el 29 de junio. Así es, el 29 de junio es se puede decir, la toma de posesión. Yo no sé cómo llamar todas estas cosas, porque para mí no lo conozco. Estoy en una situación un poco de shock, ¿no? Porque yo no sabía absolutamente nada. Me cayó la noticia en pleno aeropuerto de Barajas, en España. Sí. Y bueno, estoy todavía saliendo de este sueño que se hace realidad por la generosa elección que el Papa Francisco... Ahora, Monseñor, ¿usted regresa a Lima antes o se queda ya hasta el 29 de junio allá en Roma? No, yo regreso a Lima el próximo domingo en la noche, pero a mediodía estoy saliendo para Huancayo. ¿Y y cuando ya sea cardenal, va a seguir en Huancayo o va a venirse a Lima a vivir? No, yo sigo en Huancayo. Fíjense, lo que pasa es que hay que explicarlo bien, porque es la primera vez que hay dos en la historia que hay 2 cardenales en el Perú. El cardenalato no da autoridad, simplemente es un servicio mayor a la Iglesia como colaborador, como consejero del Papa, y también en la eventual elección de un Papa elegimos al Papa. Ese es el tema del cardenal. Yo sigo siendo arzobispo de Huancayo, cardenal del Perú. No soy el único cardenal, porque Monseñor Juan Luis Cipriani sigue como arzobispo de Lima, pero yo estoy en Huancayo, seguiré en Huancayo hasta cuando Dios quiera y el Papa lo indique.
No, y eso tiene que ser mucho tiempo todavía, por supuesto. Monseñor Pedro Barreto, le agradezco muchísimo reitero, nuestra felicitación y, digamos, todos los sentimientos aquí que nuestros oyentes están expresando de satisfacción por esta designación. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias también, y yo quiero decir que sí hay derecho para mantener viva la esperanza, no hay derecho para otras cosas. Exactamente, muy Gracias. bien, monseñor, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que le vaya muy bien.